pudiera firmar la invitación los tres presidentes de las comisiones de Equidad de Género, de Justicia y de Salud, para que no dejemos de lado la propuesta que hizo la diputada Verónica de escuchar esa parte jurídica. Esa es la propuesta, y que nos demos el tiempo suficiente, necesario, porque este es un tema muy delicado, complicado, tiene muchos aristas este tema, y yo no considero prudente, sensato, que en este momento elaboremos el dictamen, porque siento y creo que todavía no se ha agotado la discusión, y falta que escuchemos esa parte, ¿no?, que ya habíamos acordado. Si me permiten, Fue al revés, diputado. La reunión pasada estábamos convocados en realidad para elaborar el dictamen y se pusieron otras propuestas sobre la mesa, incluyendo la de usted, que fue la de ver a la ministra Olga, que creo que lo votamos y todos estuvimos de acuerdo en que era uno de los puntos que nos faltaban por tocar, la parte jurídica, y a decisión de todos. Fue como fuimos a esa reunión ahí convocados en el Crown Plaza. El día de hoy quedó pendiente uno de los acuerdos a los que llegamos la vez pasada, que era ver la parte del dictamen. Entonces yo creo que lo someteremos nuevamente a votación y si todos estaremos de acuerdo, y si no está la invitación para ver ahora a la magistrada, pues entonces creo que podríamos empezar con un análisis, o al menos empezar con esas observaciones, porque nos fue llegado, a mí me llegó a mi correo la propuesta que se ha estado elaborando con algunas observaciones de todos para poder empezar con ese análisis. Esa es mi opinión. Muy bien. ¿Alguna otra participación? O sea, hay dos propuestas, si les parece la... Adelante, diputado. Yo solamente para rectificar de que en ningún momento, tras la última reunión, acordamos que hoy se iba a dictaminar. Lo que sí acordamos es que íbamos a escuchar la parte jurídica del Tribunal Superior de Justicia del Estado. Eso lo quiero dejar muy claro, porque no es conveniente que se presten malas interpretaciones. Pero en mi caso considero que no se ha agotado el análisis, la discusión. Falta que escuchemos esa parte jurídica del Tribunal Superior de Justicia del Estado, y considero que deberíamos retomar la propuesta y esperar a que vengan a dar su ponencia. Lo reitero, no hay prisa. Este es un tema, todos lo sabemos, es un tema muy delicado, y como para dictaminar así al vapor, yo no estoy de acuerdo. Además de que a mí no me hicieron llegar ese dictamen que ustedes mencionan a mi correo. Yo no lo sé. Solo para aclarar, y creo que reforzando lo que comentó la diputada Karen, no fue acuerdo de la sesión pasada que hoy se discutiría. Tienes toda la razón, diputado. Fue acuerdo de la reunión antepasada que se discutiría en la pasada. El miércoles. Exactamente, el miércoles pasado. Y el miércoles pasado la decisión de las Comisiones Unidas fue que nos faltaba escuchar el tema jurídico, a lo que todos asentimos y de lo que todos estuvimos de acuerdo, y por eso es que se hizo la invitación a los integrantes de la Comisión de Justicia y al resto de los diputados del Congreso del Estado para que se escuchara a la ministra Olga Sánchez Cordero. Y había la posibilidad, se planteó también, de que se invitaría a Lambertina, con el acuerdo que se tomó de que se distribuía el trabajo. Pues parece que no se, como dijo la diputación, no se hizo la invitación a la magistrada Lambertina, y en ese contexto sigue habiendo dos propuestas sobre la mesa. La primera, que se mantenga y siga la invitación abierta a más ponentes, y la otra, que se retome lo que se había planteado para el miércoles pasado y que se inicie la discusión del dictamen. Si les parece, y si no hay alguna otra disposición, votemos a favor o en contra de cualquiera de estas dos posturas, y entonces mantengamos los acuerdos como se han establecido. Más que mejor, porque opinión jurídica tuvimos que la de Olga Sánchez Cordero, que es la máxima autoridad, que
máximo que tiene la legislatura es de determinar acerca de esto y que tenemos que entrar en la tarea de examinarlo. Entonces, yo creo que ¿qué más que esa opinión política? Entonces, no sé si hay alguna otra participación. ¿No? Si les parece, entonces hay dos propuestas que sometemos a consideración. Los que estén a favor de que se inicie la discusión del dictamen el día de hoy, que lo manifiesten levantando la mano y hacemos el conteo de manera cronológica. ¿A favor? 2, 3. ¿En contra? 3. ¿Abstenciones? 1. En ese contexto, y habiendo mayoría, se iniciaría con la discusión del dictamen el día de hoy. Debo hacer mención que yo fui quien envió a sus correos personales el dictamen. Lamento que no le haya llegado, diputado, pero también se le hizo llegar físicamente a su oficina. Si me apoya, por favor, mi secretaria, para que diga quién lo recibió en la oficina del diputado Nicanor, para que le confirmemos pero se les hizo llegar en un disco y se les hizo llegar a su correo el dictamen propuesto. Entonces, si no lo tienen, si les parece, puedo leerlo. Sí, ahorita le pedimos que me hagan una copia, por favor. ¿A quién le falta? Yo sí la tengo, pero la dejé en la oficina. ¿Quién necesita una copia? Sí, una, dos. Hágame, por favor, 14 copias. 14 copias para los diputados. Si les parece, entonces, diputados, puedo leerlo para que vayamos avanzando en ese contexto. ¿Están de acuerdo? Voy a ir. Secretario y vocero de la comisión. No, el que me acaba de nombrar secretario. Pero no secretario. Juan Acevedo, con mucho gusto, secretario. Se emite dictamen con proyecto de acuerdo. Sí, ya. Diputados secretarios del Honorable Congreso del Estado de Guerrero presentes, a los diputados integrantes de las Comisiones Unidas de Justicia, Salud y Equidad de Género, nos fue turnado para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente la iniciativa de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Penal y de la Ley de Salud del Estado de Guerrero, mismas que se ponen a consideración del Pleno del Honorable Congreso del Estado al tenor de los siguientes antecedentes. 1. En uso de las facultades que le otorga la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero, el licenciado Ángel Aguirre Rivero, gobernador constitucional del Estado, envió a esta soberanía la iniciativa de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Penal y de la Ley de Salud del Estado de Guerrero. 2. En sesión de fecha 5 de mayo del año en curso, el Pleno de la 60ª legislatura al Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero tomó conocimiento de la iniciativa antes mencionada, habiéndose turnado por instrucciones de la presidencia de la mesa directiva mediante oficio signado por el oficial mayor de este Congreso del Estado a las Comisiones Unidas de Justicia, Salud y Equidad de Género para su análisis y emisión del dictamen y proyecto de decreto correspondiente. 3. Que con fundamento en los artículos 46, 49, fracción sexta, 15ª, 22ª, 57 fracciones segunda y quinta, 65 fracciones tercera y cuarta, 72 fracciones primera, cuarta, artículos 86, 87, 129, 132, 133 y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guerrero,
Las comisiones de justicia, de salud y equidad de género tienen plenas facultades para analizar las iniciativas de decreto de antecedentes y emitir el dictamen correspondiente al tenor de las siguientes consideraciones. Primero, que el signatario de la iniciativa, con las facultades que le confiere la Constitución Política del Estado en su numeral 50, fracción 1 y 126, fracción 1 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, número 286, tiene plenas facultades para presentar para su análisis y dictamen correspondiente la iniciativa que nos ocupa. Segundo, este honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero, conforme a lo establecido por los artículos 47, fracción primera, 51 y 52 de la Constitución Política Local, fracción 8, fracción 1 y 127, párrafo primero y tercero de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guerrero, está plenamente facultado para distribuir y aprobar, en su caso, el dictamen que recaerá a la iniciativa que nos ocupa previa a la emisión de la Comisión de Justicia del dictamen con proyecto de decreto respectivo. Tercero, que la iniciativa de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Penal del Estado y de la Ley de Salud del Estado de Guerrero, el iniciante expone los motivos en su iniciativa mismos que en la parte que interesa se describen a continuación. La referida iniciativa tiene como objetivo a redefinir el tipo penal de aborto para que sea sancionado únicamente a partir de la 12ª semana de gestación. B. Redefinir el concepto de embarazo para que se entienda a partir del momento de la implantación del embrión humano en el endometrio. C. Establecer el tiempo penal del aborto forzado, así como las sanciones correspondientes. D. Determinar las excusas absolutorias no punibles para el delito de aborto. E. Establecer las actividades y servicios para la atención de salud sexual, reproductiva y de planificación familiar dentro de lo que se incluye la denominación de interrupción legal del embarazo, que las instituciones públicas de salud del gobierno deberán realizar de forma gratuita y en condiciones de calidad en los supuestos permitidos en el Código Penal del Estado de Guerrero, cuando las mujeres así lo soliciten, aun cuando cuenten con algún otro servicio de salud público o privado. F. Regular el derecho a la objeción de conciencia que se asiste al médico quien corresponda práctica la denominada interrupción legal del embarazo en los casos permitidos por el Código Penal del Estado de Guerrero. Referente al estudio de fondo de la iniciativa planteada, es oportuno precisar que toda iniciativa de reforma tiene como finalidad primordial ajustar las normas constitucionales o legal a los tiempos y realidades en que vive la sociedad a través de la creación de nuevas leyes, reformando una ya existente, adicionando un artículo, párrafo o fracción, o simplemente derogándola a fin de permitir el desarrollo integral de competencias y facultades en bases jurídicas primordiales que ayuden a las actividades políticas, económicas, sociales y culturales de la sociedad. En la especie, la iniciativa planteada por el titular del Poder Ejecutivo del Estado tiene como finalidad permitir la interrupción del embarazo antes de las 12 semanas sin que sea penado. Sin embargo, los diputados integrantes de las Comisiones Unidas de Justicia, Salud y de Equidad y Género consideramos pertinente realizar algunos planteamientos mismos que a continuación describimos. Consideraciones jurídicas. A. El 10 de junio del 2011 se publicó en el Diario Oficial de la Federación del decreto por el cual se modificó la denominación del capítulo primero del título primero y se reformaron diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de derechos humanos, mismo que entró en vigor al día siguiente. Esta reforma a la Constitución Federal es trascendental, pues impacta directamente en la protección de los derechos humanos. Su importancia radica en que a través de ella se establece la obligación de todas las autoridades de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, y de observar los tratados internacionales firmados por el Estado mexicano en esta materia lo que favorece y brinda mayor protección a las personas. Así pues, en caso de que exista una diferencia entre el alcance o la protección reconocida en las normas, deberá prevalecer aquella que represente una mayor protección
para la persona o que implique una menor restricción, como lo ha resuelto en reiteradas ocasiones la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y aquí vamos con algunas anotaciones en el sentido de este tema, que tiene que ver con la jurisprudencia que se ha creado alrededor del tema de los derechos humanos. Principio pro persona, criterio de selección de la norma de derecho fundamental aplicable, de conformidad con el texto vigente del artículo 1 constitucional modificado por el decreto de reforma constitucional publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio del 2011 en materia de derechos fundamentales. El ordenamiento jurídico mexicano tiene dos fuentes primigenias. A. Los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y B. Todos aquellos derechos humanos establecidos en tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. Consecuentemente, las normas provenientes de ambas fuentes son normas supremas del ordenamiento jurídico mexicano. Esto implica que los valores, principios y derechos que ellas materializan deben permear en todo el orden jurídico, obligando a todas las autoridades a su aplicación y en aquellos casos en que sea prudente a su interpretación. Ahora bien, en el supuesto de que un mismo derecho fundamental esté reconocido en las dos fuentes supremas del ordenamiento jurídico, a saber, la Constitución y los tratados internacionales, la elección de la norma que será aplicable en materia de derechos humanos atenderá a criterios que favorezcan al individuo, o lo que se ha denominado principio pro persona, de conformidad con lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo primero constitucional, según dicho criterio interpretativo, en caso de que exista una diferencia entre el alcance o la protección reconocida en las normas de estas distintas fuentes, deberá prevalecer aquella que represente una mayor protección para las personas o que implique una menor restricción. En esta lógica, el catálogo de derechos fundamentales no se encuentra limitado a lo prescrito en el texto constitucional, sino que también incluye a todos aquellos derechos que figuran en los tratados internacionales ratificados por el Estado mexicano. Sala primera, facultad de atracción 135-2011, ministro Arturo Saldívar Lelo de la Rea, 19 de octubre de 2011, mayoría de 4 votos. Disidentes: Jorge Mario Pardo Rebolledo, ponente Arturo Saldívar Lalo de la Rea, secretario Javier Mijangos y González. Amparo directo 28-2010, desarrollo de medios, Sociedad Anónima de Capital Variable, 23 de noviembre del 2011, mayoría de 4 votos, disidente Guillermo L. Ortiz Mayagoitia, ponente Arturo Saldívar Lelo de la Rea, secretario Javier Mijangos González. Amparo directo en revisión 2357-2010, Federico Armando Castillo González, 7 de diciembre del 2011, mayoría de 4 votos, disidente José Ramón Cosío Díaz, ponente Arturo Saldívar Lelo de la Rea, secretario Mario Gerardo Abate Juárez. Amparo directo en revisión 272-2012, Lilia Lisette Rivera Moreno, 4 de junio del 2012, 5 votos. Ponente José Ramón Cosío Díaz, secretaria Teresita del Niño Jesús Lucía Segovia. Amparo directo 8-2012, la registradora Ocean Mexicana, Sociedad Anónima de Capital Variable y otros 4 de julio del 2012, mayoría de 4 votos, disidente Guillermo L. Ortiz Mayagoitia, ponente Arturo Saldívar Lelo de la Rea, secretario Javier Mijangos y González. Tesis de jurisdicción 107/2012, aprobada por la primera sala de este alto tribunal en sesión privada del 3 de octubre del 2012. Principio pro homine, su aplicación es obligatoria. El principio pro homine, que implica que la interpretación jurídica siempre debe buscar el mayor beneficio para el hombre, es decir, que debe acudirse a la norma más amplia o la interpretación extensiva cuando se trata de derechos protegidos, y por el contrario a la norma o a la interpretación más restringida cuando se trata de establecer límites a su ejercicio, se contempla en los artículos 29 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 7
y el 20 de mayo de 1981 respectivamente. Ahora bien, como dichos tratados forman parte de la Ley Suprema de la Unión, conforme al artículo 133 constitucional, es claro que el citado principio debe aplicarse en forma obligatoria. Cuarto Tribunal Colegiado en materia administrativa del primer circuito. Amparo directo 202-2004, Javier Jiménez Sánchez, 20 de octubre del 2004, unanimidad de votos, ponente Juan Claude Trot Petit, secretaria Sandra Ibarra Valdés. Véase, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo 20, octubre 2004, página 2385, tesis 1.4A441, del rubro Principios pro homine y su aplicación. B. Es importante señalar que a nivel federal el derecho a la vida se encuentra consagrado en el artículo 29 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado por el decreto del 10 de junio de 2011. El artículo en cita establece lo siguiente. Artículo 29. En los casos de invasión, perturbación grave de la paz pública o de cualquier otro que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto, solamente el presidente de los Estados Unidos Mexicanos, con la aprobación del Congreso de la Unión o de la Comisión Permanente, cuando aquel no estuviera reunido, podrá restringir o suspender en todo el país o en lugar determinado el ejercicio de los derechos y las garantías que fuesen obstáculo para hacer frente rápida y fácilmente a la situación. Pero deberá hacerlo por un tiempo limitado, por medio de prevenciones generales y sin que las restricciones o suspensiones se contraigan a determinada persona. Si la restricción o suspensión tuviese lugar hallándose al Congreso reunido, este concederá las autorizaciones que el sistema que estime necesarias para que el Ejecutivo haga frente a las situaciones. Pero si se verificase en tiempo de receso, se convocará de inmediato al Congreso para que las acuerde. En los decretos que se expidan no podrán restringirse ni suspenderse el ejercicio de los derechos a la no discriminación, al reconocimiento de la personalidad jurídica, a la vida, a la integralidad personal, a la protección a la familia, al nombre, a la nacionalidad, los derechos de la niñez, los derechos políticos, las libertades de pensamiento, conciencia y de profesar creencia religiosa alguna, el principio de legalidad y retroactividad, la prohibición de la pena de muerte, la prohibición de la esclavitud y la servidumbre, la prohibición de las desapariciones forzadas y la tortura, ni las garantías judiciales indispensables para la protección de tales derechos. Continúa el artículo. De la transcripción anterior se desprende que la Constitución Federal consagra el derecho a la vida y que el mismo no puede restringirse o suspenderse incluso en los casos de invasión, perturbación grave de la paz pública o de cualquier otro que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto. Evidentemente, la reforma de la que fue objeto el artículo 29 de nuestra Carta Magna es trascendental, en razón de que a través de ella se vuelve a proteger de manera expresa el derecho a la vida, que había sido suspendido por reformas publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 9 de diciembre del 2005, que modificó los artículos 14 y 22 de la Constitución General de la República con la finalidad de erradicar la pena de muerte en nuestro sistema jurídico. Por otra parte, el Código Civil Federal, en su artículo 22, señala que la capacidad jurídica de las personas físicas se adquiere por el nacimiento y se pierde por la muerte, pero desde el momento en que un individuo es concebido, entra bajo la protección de la ley y se le tiene por nacido para los efectos declarados en el presente código. De lo anterior se desprende que desde que un individuo es concebido, queda bajo la protección de la ley, es decir, crea derechos, y si la Constitución Federal y las leyes de los estados de la República protegen los derechos, entonces significa que este Congreso del Estado no puede privar de la vida a un individuo, sino que queda bajo la protección de la ley. C. El derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número de espaciamiento de los hijos, consagrado en el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, posibilita el uso de todos los medios anticonceptivos relacionados a la norma oficial mexicana NOM 005-SSA2 1993 de los servicios de planeación familiar, pero no justifica o incita a la comisión del delito del aborto. D.
despenalizar el delito del aborto dentro de las primeras 12 semanas de gestación en el Código Penal Estatal, excluiría al Estado de Guerrero de la armonía que guardan las legislaciones penal federal y los códigos penales de las otras 30 entidades federativas que consideran ilícito dar muerte al producto de la concepción, al tiempo que contribuiría a una relativización del valor del bien jurídico tutelado, pues en el vecino estado de Oaxaca se protege el derecho a la vida desde el momento en la concepción, y en el estado de Guerrero valdría solamente para el caso de que alcance las 12 semanas como un mínimo. 12 semanas con un minuto. A nivel internacional no existe la regulación del presupuesto derecho a practicarse un aborto, y en cambio el derecho a la vida se encuentra reconocido por diversos instrumentos internacionales en materia de derechos humanos, como son la Declaración Universal de Derechos Humanos, artículo 3. Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. El Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, artículo 6.1. El derecho a la vida es inherente a la persona humana. Este derecho estará protegido por la ley. Nadie podrá ser privado de la vida arbitrariamente. La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, artículo 1. Todo ser humano tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. La Convención sobre los Derechos del Niño, artículo 6.1. Los Estados, partes, reconocen que todo niño tiene el derecho intrínseco a la vida. Los Estados, partes, garantizan en la máxima medida posible la supervivencia y el desarrollo del niño. Ahora bien, en cuanto al derecho a la vida, su concepción, debemos señalar que a nivel internacional la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que es el Pacto de San José, en su artículo 4, derecho a la vida señala, artículo 1, toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por la ley y en general a partir del momento de la concepción nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente. Adicionalmente, la Convención sobre los Derechos del Niño, en su preámbulo, párrafo 9, indica lo siguiente: teniendo presente que, como se indica en la Declaración de los Derechos del Niño, el niño por su falta de madurez física y mental necesita protección y cuidado especial, incluso la debida protección legal, tanto antes como después del nacimiento. F. La iniciativa que se dictamina va en franca contraposición con la tendencia legalista nacional, ya que la protección al derecho de la vida desde su concepción o la fecundación está garantizada a nivel constitucional en 17 estados del país. Estos son Baja California, Chiapas, Chihuahua, Colima, Durango, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sonora, Tamaulipas y Yucatán. Aquí abro un paréntesis para poder destacar que en este párrafo no se incluyó lo que dice el artículo 2 de nuestra Constitución, toda vez que a la elaboración no había entrado en vigor, pero el artículo 2 de nuestra Constitución habla de la protección de la vida en su más amplio, en todas sus manifestaciones. La regulación de este derecho se establece en las constituciones locales de la siguiente forma. La regulación de este derecho se establece en las constituciones locales de la siguiente forma. Hay varios ejemplos, quieren que los lea. Baja California. Artículo 7. El Estado de Baja California acata plenamente y asegura a todos los habitantes de las garantías individuales y sociales consagradas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los demás derechos que otorga esta Constitución. De igual manera, esta norma fundamental tutela el derecho a la vida. El sustentar que desde el momento en que un individuo es concebido, entra bajo la protección de la ley y se le reputa como nacido para todos los efectos legales correspondientes hasta su muerte natural o inducida. Artículo 4. El Estado reconoce, protege y tutela el derecho a la vida que todo ser humano tiene desde el momento de la concepción. Entra bajo la protección de la ley y se le reputa como nacido para todos los efectos legales correspondientes hasta su muerte natural, salvo las excepciones que establezcan la legislación penal. Chihuahua, artículo 5. Todo ser humano tiene derecho a la protección jurídica de su vida desde el momento mismo de la concepción. Colima, artículo 1. La vida es un derecho inherente a toda persona. El Estado protegerá y garantizará este derecho desde el momento de la concepción. La familia constituye la base fundamental de la sociedad
El Estado fomentará su organización y desarrollo por la misma razón. Por la misma razón, el hogar y particularmente la niñez serán objeto de especial protección por parte de las autoridades, quienes velarán y cumplirán con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez. Toda medida o disposición protectora de la familia y la niñez se considerará de orden público. El niño tiene derecho desde su nacimiento a que se le inscriba en el registro civil y a tener su nombre. Durango, artículo 3. El Estado de Durango reconoce, protege y garantiza el derecho a la vida de todo ser humano al sustentar expresamente que desde el momento de la fecundación entra bajo la protección de la ley y se le reputa como nacido para todos los efectos legales correspondientes hasta su muerte natural, salvo las excepciones que establezca la ley. Guanajuato, artículo 1. Para los efectos de esta Constitución y de las leyes que de ella emanen, persona es todo ser humano desde su concepción hasta su muerte natural. El Estado le garantiza el pleno goce y ejercicio de todos sus derechos. Jalisco, artículo 4. Toda persona, por el solo hecho de encontrarse en el territorio del Estado de Jalisco, gozará de los derechos que establece esta Constitución, siendo obligación fundamental de las autoridades salvaguardar su cumplimiento. Asimismo, el Estado de Jalisco reconoce, protege y garantiza el derecho a la vida de todo ser humano al sustentar expresamente que desde el momento de la fecundación entra bajo la protección de la ley y se le reputa como nacido para los efectos legales correspondientes hasta su muerte natural. Morelos. ¿Sí quieres? Morelos. De los párrafos anteriores se puede ver claramente que las entidades federativas citadas reconocen, protegen y garantizan el derecho a la vida del ser humano desde su concepción o fecundación, momento en el que entra bajo la protección de la ley y lo reputa como nacido para todos los efectos. En el caso específico del Estado libre y soberano de Guerrero, cabe recordar que el artículo 25 del Código Civil Estatal precisa que son personas físicas o naturales todos los seres humanos. La personalidad jurídica de estas comienza con el nacimiento y termina con la muerte, pero desde que un ser humano es concebido, queda bajo la protección de la ley y se le tiene por nacido para los efectos previstos en este código. Luego entonces de aprobarse la referida iniciativa en los términos propuestos, se ocasionaría en automático una autonomía o conflicto de leyes vigentes de cualquier jerarquía dentro del mismo Estado. La Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que el derecho a la vida del ser humano producto de la fecundación o concepción, es decir, el concebido, se encuentra protegido por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados internacionales y las leyes locales y federales, como se desprende de la tesis Jurisprudencia PJ 14-2002 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Seminario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo 15 de febrero del 2002, página 588, señala lo siguiente. Derecho a la vida del producto de la concepción. Su protección deriva de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de los tratados internacionales y de las leyes federales y locales. Si se toma en consideración, por un lado, que la finalidad de los artículos 4 y 123, apartado A, fracciones 5, 15 y apartado B, fracción 11, inciso C de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en relación con la exposición de motivos y los dictámenes de las comisiones del Congreso de la Unión que dieron origen a sus reformas y ediciones del 3 de febrero de 1983 y 31 de diciembre de 1974, respectivamente, es la procuración de la salud y el bienestar de los seres humanos, así como la protección de los derechos de la mujer en el trabajo en relación con la maternidad y, por ende, la tutela del producto de la concepción, en tanto que esta es una manifestación de aquella, independientemente del proceso biológico en el que se encuentre, y por otro, que del examen de lo previsto en la Convención sobre los Derechos del Niño y del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 25 de enero de 1991 y el 20 de mayo de 1981, aprobados por la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión el 19 de junio de 1990 y 18 de diciembre de 1980, respectivamente,
respectivamente, cuya aplicación es obligatoria conforme a lo dispuesto en el artículo 133 de la propia norma fundamental, se desprende que establecen: el primero, la protección de la vida del niño tanto antes como después del nacimiento, y el segundo, la protección del derecho a la vida como derecho inherente a la persona humana, así como el estudio de los códigos penal federal y penal para el Distrito Federal y los códigos civil federal y civil. Se divide que prevén la protección del bien jurídico de la vida humana en el plano de la gestación fisiológica al considerar al no nacido como alguien con vida y sancionar a quien le cause la muerte, así como el producto de la concepción se encuentra protegido desde ese momento y puede ser designado como heredero o donatario. Se concluye que la protección del derecho a la vida del producto de la concepción deriva tanto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como de los tratados internacionales y las leyes federales y locales. Consideraciones científicas. La doctora Marta Tarasco Michel, investigadora de la Facultad de Bioética de la Universidad de Anáhuac con un doctorado en Medicina de la Universidad de Santiago de Compostela, España. Diputada, perdón que yo le interrumpa en este tema que considero que es relevante, pero sí quisiera escuchar de viva voz las posturas de otros estados de la República en esta posición, porque nos quedamos en el estado de Morelos y faltaría el estado de Nayarit, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, Sonora, San Luis Potosí, en este tema. Creo que sí es importante, derivado de posicionamiento del pacto federal que hay y que existe en esta República de los Estados Unidos Mexicanos, porque es importante, desde mi punto de vista y con mucho respeto lo digo, escuchar los posicionamientos de otros estados de la República en el tema del pacto federal que existe en México. Con mucho gusto, diputado. Pedir también a los presentes con postura y orden, y evitar comentarios al margen, pues es una reunión de trabajo y solicitamos su respeto. Muchas gracias. Artículo segundo. Morelos, artículo segundo. En el estado de Morelos, en el estado de Morelos se reconoce que todo ser humano tiene derecho a la protección jurídica de su vida desde el momento mismo de la concepción y asegura a todos sus habitantes del goce de las garantías individuales y sociales contenidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la presente Constitución, y acorde con su tradición literaria, declara de interés público la aplicación de los artículos 27 y 123 de la Constitución Fundamental de la República y su legislación derivada. Nayarit, artículo 7, capítulo 1, fracción 13ª. Los derechos sociales que a continuación se enuncian. 1. Se reconoce, protege y garantiza el derecho a la vida de todo ser humano desde el momento de la fecundación natural o artificial y se le reputa como nacido para todos los efectos legales correspondientes hasta su muerte natural. Oaxaca, artículo 12. En el estado de Oaxaca se protege y garantiza el derecho a la vida. Todo ser humano desde el momento de la fecundación entra bajo la protección de la ley y se le reputa como nacido para todos los efectos legales hasta su muerte natural. Los habitantes del Estado tienen todas las garantías y libertades consagradas en esta Constitución, sin distinción alguna de su origen, raza, color, sexo, idioma, religión, opinión pública, condición o actividad social. Puebla, artículo 26, capítulo 1, fracción 4. La vida humana debe ser protegida desde el momento de la concepción hasta su muerte natural, salvo en los casos previstos en esta ley. Querétaro, artículo 2, artículo 2. El Estado respeta, reconoce, protege y garantiza el derecho a la vida de todo ser humano desde el momento de la fecundación como un bien jurídico tutelado y se le reputa como nacido para todos los efectos legales correspondientes hasta la muerte. Esta disposición no deroga las excusas absolutorias ya contempladas en la legislación penal. Quintana Roo, artículo 13. El Estado de Quintana Roo reconoce, protege y garantiza el derecho a la vida de todo ser humano al sustentar expresamente que desde el momento de la concepción entra bajo la protección de la ley y se le reputa como sujeto de derecho para todos los efectos legales correspondientes hasta su muerte, salvo las excepciones que establezca la ley. Artículo 16. San Luis Potosí. El Estado de San Luis Potosí reconoce la vida humana como fundamento de todos los derechos de los seres humanos, por lo que la respeta y protege desde el momento de su inicio en la concepción. Queda prohibida la pena de muerte, la cual no podrá aplicarse en ningún caso.
No es punible la muerte dada el producto de la concepción cuando sea consecuencia de una acción populosa de la mujer, el embarazo sea resultado de una violación o de una inseminación indebida, o de no provocarse el aborto, la mujer corra peligro de muerte. Sonora, artículo primero. Los derechos del hombre son la base del objeto de las instituciones sociales. En el Estado de Sonora, todo individuo gozará de las garantías que otorga la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El Estado de Sonora tutela el derecho a la vida al sustentar que desde el momento de la fecundación de un individuo entra bajo la protección de la ley y se le reputa como nacido para todos los efectos legales correspondientes hasta su muerte natural. Se exceptúa de este reconocimiento el aborto causado por culpa de la mujer embarazada o cuando el embarazo sea resultado de una violación o cuando de no provocarse el aborto la mujer embarazada corra peligro de muerte a juicio del médico que la asista, oyendo el dictamen de otro médico, siempre que esto fuera posible y no sea peligrosa la demora, así como los casos de donación de órganos humanos en los términos de las disposiciones legales aplicables. Tamaulipas, artículo 16. El pueblo de Tamaulipas establece que el respeto a la vida, la dignidad de la persona, la libertad, la igualdad y la justicia constituyen la base y el objetivo de las instituciones públicas y sociales. En consecuencia, el Estado de Tamaulipas reconoce, protege y garantiza el derecho a la vida de todo ser humano desde el momento de la fecundación hasta su muerte natural. Esta disposición no deroga las excusas absolutorias ya previstas en la legislación penal. Yucatán, artículo primero. El Estado de Yucatán reconoce, protege y garantiza el derecho a la vida de todo ser humano, al sustentar expresamente que desde el momento de la fecundación entra bajo la protección de la ley y se le reputa como nacido hasta todos los efectos legales correspondientes, hasta su muerte natural, sin perjuicio de las excluyentes de responsabilidad previstas en el Código Penal del Estado de Yucatán. Y esto es lo que ya leyó la diputada, hasta donde dice consideraciones científicas. ¿Me parece? Como estamos en el análisis, pero voy a adelantar lo que por aquí comentaban, es que si ponemos el antecedente de un estado, entonces tendríamos que poner el de todos. Entonces el del DF también tendríamos Cuando que poner. terminemos la lectura tendremos oportunidad de verla Ahí, y por eso tendremos es que, oportunidad de poner todo lo que ¿no? Exactamente, porque tengo algunas discrepancias. Entonces, vamos señalando lo siguiente. No existen discrepancias en los datos genéticos, inmunológicos, bioquímicos, embriológicos, citológicos, fisiológicos, ecográficos o fetoscópicos, y todos coinciden en que una nueva vida comienza con la fecundación o no comienza nunca. No es por lo tanto una hipótesis, sino un hecho científico totalmente demostrado. Uno de los médicos que defendió y sostuvo que la vida de todos nosotros comienza a partir de la fecundación fue el doctor Romain Lejeune, un médico francés conocido como el padre de la genética moderna. Ante el Tribunal de Justicia en la ciudad de Maryville, en el estado de Tennessee, estos Estados Unidos de América, en agosto de 1989, el doctor señaló que la vida tiene una historia muy larga, pero que cada uno de nosotros tiene un momento muy preciso, el momento de la concepción a sí mismo. El doctor, textualmente ante el tribunal, señaló lo siguiente: sabemos, y la genética y la zoología están ahí para decírnoslo, que existe un lazo entre los padres y los hijos, y este lazo está formado por una larga molécula que podemos analizar, la molécula de ADN, que transmite la información de los padres a hijos, de generación en generación. En cuanto al programa se escribe en el ADN, hay 23 trozos de este programa transportados con el espermatozoide y otros 23 diferentes y homólogos transportados por el óvulo. Tan pronto como se encuentran los 23 cromosomas transportados por el espermatozoide y los 23 transportados por el óvulo, ya tenemos reunida toda la información necesaria y suficiente para expresar todas las características del nuevo ser. Ese nuevo ser del que habla es el ser humano, el cual está constituido como tal a partir de que se fusionan los 23 cromosomas del espermatozoide y del óvulo mediante el proceso conocido como fecundación o concepción. Desde ahí el ser humano comienza a vivir. Una vez que se presenta la fecundación, tanto el gameto femenino como el masculino dejan de existir, dando paso a un ser humano en su etapa inicial de desarrollo. Así es que aparece el cigoto.
A través de la fecundación se produce la constitución personal que es completamente propia del ser humano, como no se ha dado antes y jamás se volverá a dar. Una vez reunida la información necesaria mediante el proceso de fecundación, el ser humano comienza su desarrollo. El texto siguiente fue escrito por el doctor. La genética moderna se resume en un credo elemental que es este. En el principio hay un mensaje, este mensaje está en la vida y este mensaje es la vida. Este credo verdaderamente, paráfrasis del inicio de un viejo libro que todos ustedes conocen bien, es también el credo del médico genetista más materialista que puede existir. ¿Por qué? Porque sabemos con certeza que toda la información que definirá a un individuo, que le dictará no solo su desarrollo, sino también su conducta ulterior, sabemos que todas esas características están escritas en su primera célula y lo sabemos con una certeza que va más allá de toda duda razonable, porque si esta información estuviera ya completa, desde el principio no podría tener lugar porque ningún tipo de información entra en un huevo después de su fecundación. Pero habrá quien diga que en el principio del todo, 2 o 3 días después de la fecundación, solo hay un pequeño amasijo de células. ¿Qué digo? Al principio se trata de una sola célula que proviene de la unión del óvulo y el espermatozoide. Ciertamente las células se multiplican activamente, pero esta pequeña mora que anida en la pared del útero es ya diferente a la de su madre. Claro que sí, ya tiene su propia individualidad y lo que es a duras penas creíble, ya es capaz de dar órdenes al organismo de su madre. Este minúsculo embrión al sexto o séptimo día, con tan solo 1,5 milímetros de tamaño, toma inmediatamente el mando de las operaciones. Es él y solo él el que detiene la menstruación de la madre, produciendo una nueva sustancia que obliga al cuerpo amarillo del ovario a ponerse en marcha. A los 15 días del primer retraso de la menstruación, es decir, a la edad real del mes, ya que la fecundación tuvo lugar 15 días antes, el ser humano mide 4,5 milímetros. Su minúsculo corazón late, donde hay ya una semana, sus brazos, sus piernas, su cabeza, su cerebro ya está formándose. A los 60 días, es decir, a la edad de 2 meses, cuando el retraso de la regla, pusieron aquí, es del mes y medio, mide desde la cabeza hasta el trasero unos 3 centímetros, que habría recogido sobre sí mismo en una cáscara de nuez, sería invisible en el interior de un puño cerrado, y ese puño lo aplastaría sin querer, sin que nos diéramos cuenta. Pero extiendan la mano, está casi terminado, manos, pies, cabeza, órganos, cerebro, todo está en su sitio y ya no hará sino crecer. Miren desde más cerca, podrán hasta leer las líneas de su palma y decirle la buenaventura. Miren desde más cerca aún con un microscopio corriente y podrán descifrar sus huellas digitales. Ya tiene todo lo necesario para poder hacer su carne de identidad. Un increíble pulgarcito, el hombre más pequeño de un pulgar, existe de verdad. No se trata del pulgarcito del cuento, sino del que hemos sido cada uno de nosotros. Pero dirán que hasta las 5 o 6 semanas su cerebro no está del todo terminado, pero no. En realidad el cerebro solo estará completamente en su sitio en el momento del nacimiento y sus innumerables conexiones no estarán completamente establecidas hasta que no cumplan los 6 o 7 años. Y su maquinaria química y eléctrica no estará completamente rodeada hasta los 14 o 15. Pero a nuestro pulgarcito de 2 meses, ¿ya le funciona el sistema nervioso? Claro que sí. Si su labio superior de rosa con un cabello mueve los brazos, el cuerpo y la cabeza en un movimiento de huida. A los 4 meses se mueve tanto que su madre percibe sus movimientos. Gracias a la casi total ingravidez de la cápsula cosmonauta, da muchas volteretas, actividad para la que necesitará años antes de volver a realizarla al aire libre. A los 5 meses coge con firmeza el minúsculo bastón que le ponemos en las manos y se chupa el dedo esperando su entrega. Entonces, ¿para qué discutir? ¿Por qué cuestionarse si estos hombrecitos existen de verdad? ¿Por qué racionalizar y fingir creer que si uno fuere un bacteriólogo ilustre, el sistema nervioso no existe antes de los 5 meses? Cada día la ciencia nos descubre un poco más de las maravillas de la vida oculta en ese mundo bullicioso de la vida de los hombres minúsculos, aún más asombroso que los cuentos para niños. Porque los cuentos se inventaron partiendo de una historia verdadera. Y si las aventuras de Pulgarcito han encantado a la infancia, es porque todos los niños, todos los adultos que somos ahora, fuimos un día un pulgarcito en el seno de nuestras madres. Como se puede observar desde el momento en que se presenta la concepción, toda formación futura del ser humano es una cuestión de desarrollo, crecimiento y maduración. Es así que se ha dado la vida a un nuevo ser que mientras crece en el seno materno se desarrolla separadamente de la madre. Bajo ese contexto de las declaraciones de los doctores Jesús Cumate Rodríguez, María Cristina Márquez Orozco y Fabio Salamanca Gómez, designado como peritos en materia de concepción y vida humana en el seno materno, al resolverse la acción de inconstitucionalidad 146/2007,
y su acumulada 147/2007 ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, advirtieron también que ese es un ser humano a partir de la fecundación. El doctor Jesús Kumazate, médico cirujano de la Escuela Médico Militar y doctor en Ciencias de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional, entre otras cosas señaló que la diferencia entre un feto humano de 12 semanas y otra a las 13 semanas son fundamentalmente de tamaño, en razón del crecimiento acelerado que se observa después de la 8ª semana. No hay nada fundamental de la organogénesis o funcionalidad que permitan diferenciarlos, son simplemente fases de un proceso continuo que se inicia desde la fertilización del primer día de vida. La vida es un proceso continuo cuyo inicio es precisamente el momento en que se unen un óvulo y un espermatozoide. Es de esta forma que el ser humano comienza un camino que pasará por varias etapas y concluirá con su muerte. En relación al producto de la fecundación, el doctor Lejeune también señaló que esa primera célula, resultado de la concepción, ya es un ser humano. La doctora María Cristina Márquez Orozco, licenciada en Biología por la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México, maestra y doctora en Ciencias por la misma facultad, señaló que la fecundación in vitro y el desarrollo de un embrión fuera de la madre es una prueba de su autonomía fisiológica durante la formación de los primeros blastómeros. Por esta condición se puede asegurar que el embrión constituido por la unión de un óvulo y un espermatozoide es un ser humano irrepetible, único e irrepetible, distinto a la madre, pues desde la formación de los gametos se recombinan los genes de los cromosomas al azar, de manera que no son los mismos del padre y la madre. El embrión humano, producto de la fusión de un óvulo y un espermatozoide, es un ser diferente a cualquier otro que, debido a su propia naturaleza, es irrepetible, diferente a sus progenitores. La doctora María Cristina Márquez Orozco también señaló que la condición del ser humano se adquiere en el momento de la fecundación, ya que es entonces que se inicia el desarrollo de un ser humano con genes propios que determinan su condición de ser humano único y irrepetible, que le dan individualidad. La vida es un continuo desde la fecundación hasta la muerte y se ha subdividido en etapas para su estudio. Solo es para facilitar la comprensión de los cambios más importantes que se producen a través de la ontogenia humana, un ser humano en el mismo desde la fecundación hasta la muerte, a pesar de los cambios de apariencia que puede experimentar durante las diferentes etapas del desarrollo pre y postnatal. Algunas de estas modificaciones son muy drásticas, como la aparición de cola, pero también lo son los cambios que experimenta el ser humano recién nacido hasta la vejez. El ser humano es un ser vivo desde la unión de los gametos femenino y masculino, y esa es una cualidad que todos debemos respetar, y como todos los seres humanos, nacidos o no nacidos, guardan la misma relación respecto a la calidad de ser humano, podemos concluir que todo ser de la especie humana tiene derecho a la vida. El doctor Fabio Salamanca Gómez, médico cirujano de la Universidad Nacional de Colombia, especialista en posgrado de genética médica por la Universidad Nacional Autónoma de México, señaló lo siguiente: la condición de humano, como se ha notado con anterioridad, está presente desde la unión misma del óvulo y el espermatozoide en el proceso de la fertilización, ya que su genoma contiene las instrucciones de un plan de desarrollo corporal particular para la especie humana y, como se anotó con anterioridad, cuenta con genes que son exclusivos para los seres humanos. Alejandra Huerta Cepeda, doctora en Ciencias Biomédicas por la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México, ha expresado lo siguiente: podemos afirmar que el embrión unicelular o cigoto es un ser humano y por lo tanto persona humana. Tiene todos los órganos y la forma que corresponde a ese momento del desarrollo humano, proceso de desarrollo que se inicia desde el momento de la fecundación. El desarrollo del ser humano en su etapa inicial de vida, a partir de la fecundación, esto es, el desarrollo embrionario, se lleva a cabo conforme a lo siguiente. Una fase, el cigoto, embrión unicelular, es el ovocito recién fecundado en el día 1. Segunda fase, primeras divisiones celulares antes de 2, 4 y hasta 8 células, también conocido como blastómeros, días 2 o 3. Tercera fase, 16 células o mórula y blastocitos. Es la acumulación de la masa celular interna y el trofoblasto. La masa celular interna va a dar lugar a las 3 capas germinales y posteriormente a todos los órganos o sistemas, días 3 a 5. De la cuarta a séptima fase, implantación en el útero hasta la gastrulación, días 5 y 16.
Octava fase. Gastrulación tardía. Se da la formación de las tres capas principales del organismo. Comienza el desarrollo del tubo neural y la protuberancia del corazón. Días 16 al 19. Novena fase. Pliegue natural. Indica el inicio de la formación del tubo neural. Días 19 a 21. Décima fase. Fusión de los tubos neurales. Es un proceso importante para la neurulación, ya que tan pronto tome forma se puede distinguir la región del futuro cerebro y este comienza a latir el corazón, la formación de las vesículas ópticas y las membranas orofaringeas. Días 21-23. Onceava fase. La formación de la región del cerebro sufre una serie de subdivisiones que contribuyen las fases fundamentales de la organización de la estructura del cerebro adulto. Días 23 al 26. Doceava fase. Se observa con claridad cabeza, columna y cauda, el corazón, el hígado, el arco braquial, las cavidades del ojo, los primeros indicios de las piernas. Días 26 al 30. Treceava fase. Se formarán los principales órganos del cuerpo como el intestino grueso y el páncreas. Continúa el desarrollo de brazos, piernas y cerebro. Formación de codos, pies, manos, cartílagos, intestino delgado. Crece el cordón umbilical. El día 56 se observa el cristalino, ojo y lengua. El embrión crece más de 10 veces su tamaño después del día 60. 8 semanas. El desarrollo es principalmente crecimiento y maduración del órgano, días 30 al 60, de la cuarta a la octava semana. A partir de la novena semana se le conoce como feto, empieza el movimiento, se caracteriza por la diferenciación de los órganos y continúa su desarrollo hasta alcanzar el momento de nacer. Semana 10. La placenta empieza a funcionar y crece de manera importante. Semana 11. Comienza el desarrollo del pelo. Se observan separados los dedos de las manos y los pies. Semana 12. El páncreas comienza a producir insulina. El sistema nervioso central, los hemisferios cerebrales han crecido al igual que los lóbulos occipitales. Las regiones del cerebro están en proceso de desarrollo. Las regiones del cerebelo están en proceso de desarrollo. La médula espinal está bien diferenciada y a nivel cervical se han mielinizado. Otra referencia que encontramos para sustentar la afirmación de que el ser humano comienza a vivir a partir de la fecundación es la siguiente. El desarrollo humano se inicia con la concepción o fecundación, proceso durante el cual se une el gameto masculino o espermatozoide o espermatozoo con un gameto femenino u ovocito, óvulo, para formar una célula que se llama cigoto. Esta célula hipotente de gran especialización constituye el inicio de todos los seres humanos como individuos únicos. La interrupción del desarrollo del ser humano no nacido a partir de la formación del cigoto implicará su muerte, al igual que la interrupción del desarrollo del ya nacido, ya sea niño, adolescente, adulto o nacido. Puede traer como resultado la misma consecuencia. En este sentido, estamos hablando de un ser humano en cualquier etapa de su desarrollo, el cual comienza en la fecundación, un individuo que merece sin duda alguna protección estatal de su derecho a la vida en forma integral. El doctor Bernard Natashon, en una conferencia en el Colegio de Médicos de Madrid, el 15 de noviembre de 1982, señaló lo siguiente: como científico, no es que crea, es que sé que la vida comienza desde el momento de la concepción y debe ser inviolable. De casa. El nombre, es que hay conceptos ahí que te confunden. El hombre tiene derecho a vivir dentro y fuera del seno materno como lo es un ser humano, calidad que debe ser respetada en todo momento. En consecuencia, debe vivir cualquier etapa de su desarrollo biológico con dignidad. De aquí que resulten condenables todas las acciones tendientes a violentar la vida, la cual debe ser respetada hasta que llegue la muerte natural. Por su parte, el doctor Rodrigo Guerra señaló ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con motivo de las acciones de inconstitucionalidad referidas anteriormente, entrecomillado, y es lo que dijo el doctor Rodrigo Guerra. Por estas razones,
nos atrevemos a afirmar, basados en estricta evidencia científica, que el embrión humano, en todas sus fases de desarrollo, es un auténtico sistema causal autónomo de base biomolecular, con genotipo humano, destino celular finamente regulado y orientado a término de un modo no determinista, es decir, es un individuo vivo de especie humana y por ende verdadero sujeto de derechos. De todo lo mencionado con anterioridad, los diputados integrantes de las Comisiones Unidas de Justicia, Salud y Equidad de Género consideramos que no debe aprobarse la iniciativa de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Penal del Estado de la Ley número 1212 de Salud del Estado de Guerrero, en virtud de que nuestra Carta Magna, así como los tratados internacionales de los cuales el Estado mexicano es parte, garantizan los valores, principios y derechos humanos como la salud y el bienestar de los seres humanos, así como la protección de los derechos de la mujer en el trabajo, en relación con la maternidad y por ende la tutela del producto de la concepción, que deben permear en todo el orden jurídico, obligando a todas las autoridades a su aplicación y en aquellos casos en que sea procedente a su interpretación. Es decir, en esa legislación no se promueve la interrupción del embarazo o la muerte de una persona aun cuando se encuentre en el seno de la madre, lo cual resulta contrario a lo que señala la multicitada iniciativa de decreto. Por otra parte, los testimonios de expertos médicos y científicos coinciden en que la interrupción del desarrollo del ser humano no nacido a partir de la formación del cigoto implicaría su muerte, al igual que la interrupción del desarrollo del ya nacido, es decir, un niño, adolescente, adulto o anciano, puede traer como resultado la misma consecuencia, la muerte. En ese sentido, se habla de un ser humano en cualquier etapa de su desarrollo, el cual comienza en la fecundación, un individuo que merece sin duda alguna protección estatal de su derecho a la vida en forma integral. Por lo anteriormente expuesto y fundado, los diputados integrantes de las Comisiones Unidas de Justicia, Salud y Equidad de Género ponemos a consideración del Honorable Congreso del Estado el siguiente acuerdo por el que se desecha la iniciativa de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversos artículos del Código Penal del Estado de Guerrero, y la Ley número 1212 de Salud del Estado de Guerrero. Único, se desecha la iniciativa de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversos artículos del Código Penal del Estado y de la Ley número 1212 de Salud del Estado de Guerrero. Transitorios. Primero, el presente acuerdo surtirá efecto a partir de la fecha de su expedición. Segundo, publíquese el presente acuerdo en el periódico oficial del Gobierno del Estado. Chilpancingo de los Bravos, Guerrero, la fecha del día en que se someta a consideración. Atentamente, los diputados integrantes de las Comisiones de Justicia: Jorge Camacho Peñalosa, presidente; Tomás Hernández Palma, secretario; Nicador Hernández Ramos, vocal; Omar Jalil Flores Majul, vocal; diputada Karen Castejón Trujillo, vocal. Los diputados integrantes de las Comisiones de Salud: diputado Roger Arellano Sotelo, secretario; diputado Oscar Díaz Bello, vocal; diputada Julieta Fernández Márquez, vocal; diputada Karen Castejón Trujillo, vocal; diputada Verónica Muñoz Parra. Los diputados integrantes de las Comisiones de Equidad de Género: diputada Ana Lilia Jiménez Rumbo, presidente; diputada Delfina Concepción Oliva Hernández, secretaria; diputado Alejandro Arcos Catalán, vocal; diputada Laura Arismendi Campos, vocal; diputada Verónica Muñoz Parra, vocal. Hoja de firmas del dictamen con proyecto de decreto por el que se desecha la iniciativa de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversos artículos del Código Penal del Estado y de la Ley número 1212 del Estado de Guerrero. Es cuanto, diputada Ana Lilia Jiménez, presidenta de la Comisión de Equidad de Género. Bien, compañeros, pues yo considero que hay que fijar su postura. Si están de acuerdo con este dictamen, y si no, pues cada quien tomar la palabra y explicar, o si tienen algún otro dictamen o alguna modificación al dictamen. ¿Hay ninguna participación? Adelante, compañero.
Por mi parte, yo no estoy de acuerdo con el dictamen porque tiene varias inconsistencias jurídicas, científicas. En los considerandos médicos, por ejemplo, no se considera en ningún momento en el dictamen la definición de embarazo que ha dicho la Organización Mundial de la Salud. No lo veo en el dictamen. Una definición científica que ha dicho la Organización Mundial de la Salud no lo contempla el dictamen. También otra irregularidad, en el artículo 4 de la Constitución no se retoma su verdadero espíritu, se le da una interpretación sesgada, no apegada al espíritu constitucional. También encontré algunas contradicciones en el propio dictamen, lo que dice que la vida comienza con la fecundación, la concepción, es un término religioso, no es un término científico, y en contraparte encontré en otro párrafo del dictamen que el embarazo empieza cuando el embrión se implanta en el endometrio, y eso, o sea, el dictamen está lleno de contradicciones. La verdad que es ridículo el dictamen, y tiene también otra inconsistencia. Para poner un ejemplo, el Pleno no ha resuelto la situación de la presidencia de la Comisión de Salud. El Pleno no ha tomado una resolución, y para mí es una falta de respeto que nos quieran tomar el pelo, en donde una diputada va a votar 2 veces cuando su situación no la ha resuelto el Pleno. Es decir, ningún diputado puede ser presidente de la mesa directiva y al mismo tiempo presidente de una comisión. Y luego aquí se establece que está como vocal, pero en ningún momento el Pleno ha aprobado que quede como vocal. Entonces es una falta de respeto este dictamen para mí. Y luego hacen varias citas de magistrados, de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que su voto fue en el mismo sentido que está el dictamen, cuando la Suprema Corte resolvió la inconstitucionalidad de 2 acciones, la 146 y 147 de 2007. Esas 2 acciones de inconstitucionalidad las resolvió la Suprema Corte a favor de la reforma de la Ley de Salud y del Código Penal del Distrito Federal. Ya en la votación del Pleno de la Suprema Corte quedaron echadas por tierra estas consideraciones de los ministros que ustedes citan en ese dictamen. Entonces, la verdad es un dictamen tendencioso. Se ve claramente que hay una tendencia, porque no citan en ningún momento los argumentos de los magistrados, de los ministros de la Suprema Corte de Justicia, que sí estuvieron de acuerdo con las reformas de la interrupción legal del embarazo en el Distrito Federal. Y también vemos que le dan una mala interpretación a los principios universales del derecho, porque en ningún momento se define o se le da importancia al derecho de la mujer a ser madre o a no ser madre, es decir, a su maternidad libre. En ningún momento no se cita ningún párrafo. Entonces, por eso mi voto es en contra de esta iniciativa, y yo diría que si ustedes ya traen planchado una mayoría, pues bajo su responsabilidad, porque mi propuesta original fue que no se resolviera hoy el dictamen, que nos tomáramos el tiempo suficiente. No hay prisa, reitero, mi postura, no hay prisa por sacar un dictamen. Eso lo platicamos desde la primera reunión que tuvimos de Comisiones Unidas, que nos daríamos el tiempo suficiente para resolver el dictamen.
al artículo 22 del Código Civil Federal le dan una mala interpretación, porque el espíritu de ese artículo del Código Civil Federal tiene como objetivo proteger los derechos en términos patrimoniales, es decir, derecho a un padre, derecho, si nace el niño, derecho a tener un padre, si deja al padre herencia también es sujeto de derecho a ese tipo de herencia. Entonces no es el espíritu de como lo citan ustedes. Por eso digo, es un dictamen tendencioso, que nada más hacen las citas de los médicos desde el punto de vista que ya tienen una postura definida. Y yo creo que este tema lo debemos legislar con muchísima responsabilidad, despartidizarlo, sacarlo de ideologías partidistas, despolitizarlo y verlo desde el punto de vista de que hay una realidad en Guerrero que son los abortos clandestinos, las interrupciones de embarazo clandestinos. Eso es un hecho que no podemos negar, y que hay un subregistro en las instituciones públicas de salud y privadas, hay un subregistro de la interrupción del embarazo, porque hasta la fecha está penado, está sancionado, es decir, la interrupción legal del embarazo es punible en Guerrero. Y luego entonces ningún doctor va a querer registrar esa interrupción ni en las clínicas de salud ni en las particulares, porque ningún doctor va a querer irse a la cárcel, tampoco la mujer que decida interrumpirse el embarazo. Entonces no se define en el dictamen con mucha precisión de que hay una, en la iniciativa que manda el gobernador, hay una redefinición de embarazo, retomando la postura o la definición científica de la Organización Mundial de la Salud, que el embarazo empieza hasta que el embrión se implanta en el endometrio. Y eso no es concepción, no es concepción, porque aquí en el dictamen están manejando que desde el momento que el óvulo se une con el espermatozoide, inicia la vida y la concepción. Entonces, esto, la verdad, me parece que no debemos, yo invitaría a que retomemos lo que platicamos un principio en las comisiones, que nos daríamos el tiempo suficiente, necesario, no hay prisa. Considero que el tema es delicado, es complicado, tiene muchos aristas, y abordarlo desde un punto de vista de partido político o de una ideología no es conveniente. Porque en el dictamen en ningún momento también se menciona el derecho que tiene la mujer a la salud. Y si una mujer se quiere interrumpir el embarazo con sus propios medios y llega a un centro de salud, como está penado la interrupción, pues no está garantizado su derecho a la salud. Entonces, la mujer en ningún momento se menciona en el dictamen que tiene derecho a la salud. Y si en Guerrero sigue penalizado como está hasta ahorita, la interrupción del embarazo, se le está negando el derecho a la salud a la mujer. Y eso a mí me parece una irregularidad o una injusticia, porque también se violan los derechos de las mujeres a tener salud, a tener acceso a la salud en las instituciones públicas o privadas. Y luego entonces, esa es una realidad, y debemos nosotros buscar la forma de que esa realidad se legisle, se regule, se legisle, porque también hay un perverso argumento que hemos escuchado de que los que estamos a favor de la iniciativa implícitamente nos dicen que estamos a favor de la muerte, y yo no comparto ese punto de vista, porque dicen los que estamos a favor de la vida estamos en contra de la iniciativa, o sea, como dando a entender que los que estamos a favor de la iniciativa somos partidarios de la muerte. Y yo quiero dejar muy claro que en ningún momento
somos partidarios de la muerte, porque sí sabemos o estamos convencidos que la mujer tiene derecho a los servicios de salud y no se ponga en riesgo su salud y su vida por una interrupción de embarazo en forma clandestina, en condiciones irregulares, porque está penalizado. Y además, en ningún momento la iniciativa del gobernador es pro aborto, es decir, que la mujer se legalice el aborto, de ninguna manera. Una cosa es despenalizar la interrupción del embarazo y otra cosa es que se promuevan los abortos, de ninguna manera, porque después de las 12 semanas en la iniciativa que manda el gobernador, la iniciativa original, claro está que después de las 12 semanas sigue penado, sigue con una acción punible a ese acto de la interrupción del embarazo. Entonces, son cosas que el tema da para mucho. Esta es mi primera intervención. Yo, créanlo que estoy más enfocado en una realidad que nos nacera de que la mujer en Guerrero, hay mujeres que se practican, se interrumpen el embarazo y lo hacen de manera clandestina, y eso desde luego que pone en riesgo su salud. Yo conozco un caso de una mujer que por andarse practicando eso en condiciones no saludables, no óptimas, quedó infértil porque recurrió a métodos de interrupción que no fueron los mejores. Y luego este tema también tiene que abordarse desde el punto de vista cultural, no solamente de salud. Hay mujeres que se interrumpen el embarazo porque son discriminadas a veces al interior de su familia por salir embarazadas, o la sociedad, o se les interrumpe su plan de vida, sus estudios, o no tienen el dinero o la economía, o no tienen recurso económico para sostener a sus hijos. Es decir, habríamos que pensar en que la mujer no creo que se quiera interrumpir un embarazo por puro gusto, ¿no? Con respecto a los demás diputados, pediría tiempo. No fijamos tiempo, ya voy a terminar, ¿no? En cuanto se fije el tiempo, yo lo voy a respetar. Entonces, además nosotros, pero por último quiero decir, como legislador, yo no tengo la autoridad para imponer una maternidad forzada a las mujeres. No voy a mantener sus hijos para obligarles a que sean madres. O sea, es su derecho de las mujeres, porque finalmente ellas son las que sufren con los hijos, ellas son los que los mantienen, ellas son los que los cargan, ellas son los que se desvelan, ellas cargan con todo el peso de la responsabilidad que es crear un hijo. Entonces, ellas son las que tienen el derecho a decidir su maternidad y el espaciamiento de sus hijos. Nosotros, si seguimos sancionando así como está la legislación, estamos descargando una acción punitiva, es decir, estaríamos abusando de nuestro poder como legisladores de imponerles a las mujeres una forma de vida violentando sus derechos. O sea, eso en lo que respecta a mí no cabe. Yo seguiré respetando la libertad de conciencia de las mujeres, la libertad a su maternidad, la libertad y sus derechos humanos. Seguiré respetando, porque como legislador no me atribuyo ese derecho de imponerle a las mujeres que van a ser madres a costa de lo que sea. No lo puedo hacer. Con esto no quiero decir que en lo personal estoy promoviendo los abortos. También quiero dejar claro que de ninguna manera, ya en mi situación muy personal,
Yo en lo personal no le recomendaría a mi esposa o a quien esté en mi ámbito personal a que se lo practique. Pero una cosa es mi creencia y lo que yo quiero, y no puedo imponer mi punto de vista, mis concepciones religiosas o ideológicas. No las puedo imponer. Eso va en contra de un Estado laico, democrático y plural. Y como yo sé que mi función aquí como legislador es legislar para todos los sectores de la sociedad, incluido ese sector de mujeres que no quieren ser madres, y tanto para los que sí quieren como para los que no quieren. Como legislador estoy obligado a actuar como legislador, no como Nicanor, porque yo a mis hijas pues les daría orientaciones ya en lo personal, ya les daría sus clases de moral. Pero aquí, este dictamen, para mí, está cargado de concepciones morales, religiosas, hasta religiosas, porque no citan doctores con una concepción y no citan los otros doctores de la contraparte, ni los ministros de la contraparte. Entonces, tengo más argumentos, pero me los reservo. Hasta ahí llega mi participación. Gracias. Gracias. Compañeros, está la participación del diputado Camacho, después de Laura y después de Omar, pero yo someto a consideración de los integrantes que diéramos como máximo 5 minutos de participación para los integrantes. Nos sometemos a votación. Los que estén a favor de máximo 5 minutos, levanten la mano. Adelante, entonces, diputado Camacho. Espero que este no se considere dentro de mi tiempo, porque creo que vale la pena. Vamos, que corra mi tiempo. Considero con todo respeto a quien me antecedió en la voz, que sus comentarios son tendenciosos y poco informados. Debo destacar que, según el diccionario, la palabra concepción es el acto de concebir o quedar fecundada una hembra. Así de sencillo. El diccionario, a todos aquellos que están en la sala, les voy a pedir a título personal que guarden respeto, porque el artículo 123 de la ley orgánica nos faculta para tener una reunión en estas condiciones. Si no están de acuerdo, podrán salirse. Artículo 123. Los asistentes al salón de sesiones observarán el mayor respeto, silencio y compostura, y por ningún motivo podrán tomar parte en las discusiones, ni interrumpir los trabajos del Congreso, ni realizar manifestaciones de ningún género. Gracias. Ahí, en esta afirmación tendenciosa de quien me antecedió, reitero, afirmaciones que no son reales. La ministra Olga Sánchez Cordero, quien emitió un voto a favor de lo que sucedió en el DF, fue muy clara. Y en esa claridad que nos dio, de la cual fuimos testigos todos aquellos que fuimos, dijo: la acción de la constitucionalidad se basa en el respeto para los estados. Los legisladores serán en sus congresos autónomos en sus decisiones. El voto de ella fue en el sentido de no transgredir lo que se había dictaminado por la Asamblea del Distrito Federal. Ese fue el sentido de su voto. Nunca habló, y así quedó claro, nunca habló de algún motivo adicional que le haya llevado a que su voto fuera en un sentido estrictamente diferente. Ella defendió y habló, a título personal lo dijo, pero el sentido de su voto fue en respeto a lo que había hecho la Asamblea del Distrito Federal. En ese contexto nos dejó claro que los estados son autónomos para legislar el tema del aborto. Cada congreso es independiente para determinar el sentido de la ley. En los derechos fundamentales encontramos progresividad, y en ese sentido es que se elabora este dictamen. Con relación a lo que se menciona para el tema de la Comisión de Salud, la diputada presidenta de la mesa directiva en funciones envió un documento a la Comisión de Gobierno solicitando licencia para dejar la presidencia de la Comisión de Salud.
el Pleno, el Pleno del Congreso la autorizó para ser miembro y presidente de la Comisión de Salud. Ella solicitó sentarse de la presidencia de la Comisión de Salud, no así dejar vacante su lugar en la Comisión de Salud, lo cual sin duda será un motivo de discusión, pero mientras no esté estipulado en la ley orgánica lo contrario, ella seguirá siendo miembro de la Comisión de Salud, no en funciones de presidenta, porque ella metió en tiempo y forma el documento que la acredita para estar fuera de ese trabajo. El artículo 22 del Código Civil al que se hace referencia, el artículo 22 del Código Civil al que se hace referencia en la participación anterior a la mía, que además se enlista en este documento que se propone como dictamen, fue parte de los cuestionamientos que se le hicieron a la ministra Olga Sánchez Cordero, sabiendo pues que es una persona que tiene amplio conocimiento sobre este tema. Sin mayor referencia, salió por la tangente diciendo que era un artículo que ellos no habían discutido a profundidad, es más, que ellos no habían discutido al seno del Tribunal Superior de Justicia, del Tribunal Superior de de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Dijo además, sí dijo, que era un artículo que en artículos posteriores se refería a la vida una vez que se iniciara. Pero este artículo en particular no ha sido referido en el Tribunal Superior de Justicia. Se agota su tiempo, diputado. Gracias. Agradezco su escucha atenta de todos ustedes. La diputada Laura. Muchas gracias. Yo quiero puntualizar dos cosas. Que en el dictamen no aborda en ningún momento el tema y la esencia de la iniciativa, que es la despenalización de la interrupción del embarazo o del aborto. No habla en ningún momento de eso. Habla como si fuera la iniciativa una promovente del aborto. Y quiero, obvio, eso del tema muerte es ridículo, la verdad, pensar que alguien pueda o podamos querer, desear o promover que muera alguien. Simplemente lo que está pidiendo la iniciativa es darle la libertad a la mujer de no estar en la cárcel cuando decida hacer algo que su conciencia le dicte. No necesito hacer hincapié en que la mía no me dicta eso, mi conciencia, pero legislamos para todos y es lo único que queremos. O sea, que se despenalice, que no haya mujeres en la cárcel por este motivo, porque desafortunadamente las que han tenido que purgar penas por esta razón es porque su condición económica no les permite tener acceso a lugares que puedan ser tratadas con sanidad. Eso es todo. Y ahora también le quiero decir al diputado Jorge Camacho que el artículo 2, ¿no? del Código Federal Civil 22 solamente está escrito en este dictamen una parte sacada de contexto. Si continúa, verás que sí se refiere a los derechos que tiene un no nacido en actos patrimoniales, de herencias, siempre y cuando o haya sido reconocido por el papá o la persona que lo hereda, o en su defecto después de comprobar, ahora se puede hacer con pruebas de ADN, pero entonces para cuando fue escrito ese artículo, ese Código Federal, el Código Federal Civil, no existía.
incluso la prueba del ADN. Entonces, se considera, y retomo lo que dijo mi compañero Nicanor, que se considera tendencioso cuando se saca de contexto y solamente se ponen 2 líneas y no lo que continúa. Les agradezco. Gracias, diputado. El diputado Omar. Después. Yo sí quisiera, antes que nada, agradecer este tiempo de 5 minutos por diputado, pero yo sí quisiera retomar el artículo 47 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guerrero, en número 286, que es muy claro. Y dice así: las comisiones y comités ordinarios tendrán el carácter de definitivos y sus integrantes fungirán todo el periodo de la legislatura, debiendo ser designados dentro de los primeros 15 días del primer año de ejercicio y pudiendo en su caso ser modificada la integración de dichos órganos colegiados. Derivado de lo anterior, creo y estoy convencido que está fuera de lugar el tema de hacer los comentarios y no darle ese derecho a mi compañera diputada Verónica Muñoz Parra a tener voz y voto al interior de la Comisión de Salud. Y quiero dejar el precedente y el antecedente en otras legislaturas. Cuando ella fue integrante de la 55 legislatura, también presidió la mesa directiva y también fue integrante de la Comisión de Salud, por lo que su voto fue respetado y valorado. Y también quiero hacer esta precisión. Aquí en el documento que nos están haciendo llegar, dice: los diputados integrantes de la Comisión de Salud. Y abajo, en rúbrica, dice Verónica Muñoz Parra, integrante de la comisión. En ningún momento se establece en este documento que preside la Comisión de Salud. Se le está dando el lugar al secretario, al diputado Roger Arellano Sotelo, por lo que estas imprecisiones frente a los medios de comunicación generan duda y transmiten verdades parciales. Asimismo, quiero comentar de manera puntual y precisa el término de la concepción. Y no lo decimos nosotros, no es un tema religioso, no es un tema de si es laico o no es laico este dictamen. El artículo 22, y aquí es donde quiero comentarlo y lo dejo a disposición de todos los medios, del artículo 22 del Código Civil Federal, dice y establece lo siguiente: la capacidad jurídica de las personas físicas se adquiere por el nacimiento y se pierde por la muerte, pero desde el momento en que un individuo es concebido, entra bajo la protección de la ley y se le tiene por nacido para los efectos declarados en el presente código. No hay más, no hay parcialidad. Aquí tengo copia del dictamen, y el dictamen en su página número 3 retoma de manera puntual lo que dice el artículo 22 del Código Civil vigente a nivel federal. Es de manera puntual que yo quiero hacer esas observaciones, ya que las verdades son parciales y son sesgadas. ¿Qué nos ocupa en esta legislatura? Debatir sobre la interrupción legal del embarazo. Y es ahí donde también quiero precisar y hacer unas observaciones de manera puntual. El Código Penal del Estado de Guerrero establece la despenalización del aborto. Y yo se los dejo a su consideración en el artículo 116, 117, 118, 119 y 120 y 21, que son los apartados del tema del aborto, pero particularmente el artículo 121, que hablan de la punibilidad del aborto
y no de su despenalización como erróneamente el Ejecutivo del Estado lo manda. El artículo 121 dice textualmente: no es punible el aborto, fracción primera, cuando sea causado por culpa de la mujer embarazada. Punto número 2, cuando el embarazo sea resuelto por una violación o de una inseminación artificial indebida, perdón, diputado, muchas gracias por la aclaración, artificial indebida, caso en el cual bastará la comprobación de los hechos por parte del Ministerio Público para autorizar su práctica. Y tercero, cuando a juicio de los médicos exista razón suficiente para suponer que el producto padece alteraciones genéticas o congénitas que den por resultado el nacimiento de un ser con trastornos físicos o mentales Se agota graves. su tiempo, diputado. Luego entonces, comentarle, muchas gracias por recordarlo, diputada, luego entonces la despenalización del aborto se encuentra vigente en el Código Penal del Estado de Guerrero, y es por ello que considero que no es prudente hablar de la despenalización, sino de la interrupción legal del embarazo. Quiero reiterar, por último, que la Organización de los Estados Americanos, y derivado de la pirámide kelseniana, donde las leyes federales y los tratados internacionales son prioritarios en una supremacía constitucional, México, en esta Convención Americana sobre los Derechos Humanos, forma parte, y en su artículo 4 firmó en rúbrica este tratado de la Organización de los Estados Americanos. Es cuanto en esta primera intervención. Le agradezco el respeto que le tiene a sus compañeros diputados. Muy amable. Diputado, discúlpeme, pero es un acuerdo. Gracias, diputada. Pues, diputado Omar Jalil, yo nomás me tardo un minuto y te paso mis otros minutos. Yo veo de que si la Suprema Corte dice que es anticonstitucional, no sé por qué en el DF no se ha caído esa ley, ¿no? La otra, yo veo que lo comentábamos, que es una ley de voluntades, que si se llega a aprobar es como la ley del divorcio. No los que estamos casados tenemos que divorciarnos, ¿no? Lo va a ocupar quien quiera. Con respecto a lo de la diputada Vero, yo sé que la estimo, la quiero mucho, pero diputada, hemos venido sesionando la Comisión de Salud con 4 integrantes. Decían tendencioso porque pues usted en las otras pues, nunca había solicitado firmar también esos dictámenes que hemos sacado. Los ha firmado la diputada Karen, la diputada Julieta y el diputado Oscar y su servidor. 4, está acéfala esta comisión, no tiene presidente. Yo creo que no hay ningún problema porque ella es integrante de otra comisión, ¿no? La de equidad. Nada más se podría ahí quitar, yo creo, con todo respeto, no hay ningún problema. Y compañeros, yo creo que no tenemos que desgastarnos más. Yo creo que está el dictamen, veo que pues sí tiene algunas inconsistencias, también no estoy en el total acuerdo de él. Pudiéramos, así como pusieron las posturas de otros estados a favor de la vida, según ellos, pues también pudiéramos poner el del Distrito Federal, ¿no? Y dejarlo así, y pues quien esté de acuerdo, pues que lo firme, los que no lo firmen, ¿no? Todo. La diputada Julieta. Sí, yo creo que de alguna manera ella ha estado participando, la compañera dentro de la Comisión de Salud, ha opinado y ha estado participando en todo momento, y creo que también ha firmado algunas cuestiones, sí, yo he visto y ella nos los puede enseñar. No se trata de descalificar a la compañera para ganar un dictamen, creo que esto es tendencioso. El artículo 47 de la ley orgánica nos dice que solamente pueden salir de la comisión por voluntad propia, por inasistencia o por acuerdo, obviamente, del pleno. Entonces no ha sucedido ninguna de estas 3 cosas, como
como para que la descalifiquen como miembro de la comisión por ganar un dictamen. Creo que hay otras maneras de ganar dictámenes, con todo respeto, con argumentos. El diputado Alejandro Arcos. El Distrito Federal no es Estado de la República. Bueno, pues, primeramente, yo creo que me refiero a la diputada con mucho afecto y respeto. No considero que se tenga que coartar su derecho de la votación, sea como usted es miembro de este Congreso, de esta comisión, y además de esta situación, yo quiero referir especialmente a que en el dictamen deben de guardarse los equilibrios. Es importante tener referentes para poder decidir de manera responsable. Sí, claro, sin ideologías, de manera individuales que trastoquen un interés general que es el interés del pueblo. No podemos mezclar estas decisiones individuales en decisiones comunes. Yo solo quiero decir que no estoy de acuerdo en el dictamen porque no guarda esos equilibrios, porque no se consideran también los derechos de las mujeres, no se habla de la postura del derecho de la mujer, no se habla de derechos de las libertades de los distintos. Quiero referirme que yo encuentro a favor de la vida como todos, pero también tenemos aquí, nadie estaría aquí a favor de la muerte. Y es algo que está muy marcado en este dictamen y que sí, desde luego, transgrede. Sin embargo, no es el debate el del vivir o no el vivir. El análisis que tenemos que hacer de fondo, claro, está en riesgo la vida, claro que lo está. Pero lo importante aquí es el garantizar la calidad de vida de las mujeres de las que hoy se someten a riesgo. Compañeras y compañeros, esto es una práctica universal. Hay una doble moral en nuestra sociedad. Y esta práctica recurrente no es el problema de las muertes, sino el problema de la recurrencia de la práctica del aborto y en las condiciones que no se hacen. Efectivamente, no estamos en condiciones. El Estado no tiene la capacidad de poder atender, pero tenemos que propiciar. ¿Qué es lo que buscamos? ¿Qué tenemos que buscar? Es darle garantía y darle derecho. Esto no quiere decir que sea o que puede disminuir la práctica. La práctica tenemos que buscar disminuirla desde el fomento a los valores, a políticas de salud y concluyo con la prevención. Hace falta que la Secretaría de Salud fortalezca su primer nivel de atención, que es prevención. Le ratifico y le reconozco a la doctora, a la doctora Verónica, para que ejerza su derecho, mi reconocimiento también como secretaria de salud. Usted sabe que la prevención es la prioridad, el primer nivel de atención. Y es por lo que yo hago desde esta tribuna un exhorto también para que la Secretaría de Salud fortalezca sus prácticas en ese sentido. Muchas gracias, diputado. La diputada Delfina. Gracias. Buenas tardes. Pues bueno, es un tema que teníamos que llegar hasta ahorita para poderlo discutir y es muy bueno y sano. Pues bueno, les comento que efectivamente hay organizaciones, sobre todo la Organización Mundial de Salud, que efectivamente ella nos pide cuidar a la mujer, planificar la familia. Y yo creo que es algo que como legisladores no hemos hecho. Y también el mismo gobierno del Estado, yo creo que es algo que no ha hecho. Yo creo que tenemos que enfocar nuestro trabajo como legisladores a garantizar la salud. Y esto en todos sus aspectos. Tuvimos la presencia aquí del secretario de Salud, que en su momento nos manifestó todas las necesidades que se tienen en el estado de Guerrero, y sobre todo en las zonas muy marginadas. Yo en verdad invito para que este tema no nada más quede aquí, sigamos legislando por este cuidado prenatal, por esta planificación familiar y verdaderamente garantizar la salud. Debemos de pedirle al secretario de Salud que lo haga, debemos de decirle al gobernador del estado que lo haga. Y hay algo que me llamó mucho la atención. El diputado Nicanor dijo, ¿cuál es la prisa que llevamos para poder sacar este tema? Yo esa misma pregunta
lo puedo hacer al gobernador del estado. ¿Cuál es la prisa para poder presentar esta iniciativa realmente? ¿Cuál es la prisa que se tiene y que tenemos en el estado para poder aprobar esta iniciativa? Creo yo que debemos de ser muy cuidadosos todos nosotros y verdaderamente trabajar en este aspecto legislativo. Yo invito a todos mis compañeros legisladores para que podamos darle seguimiento a estos temas. Este tema no nada más tiene que quedar aquí en cuestión de salud, tenemos que seguir legislando por más, porque yo creo que el estado de Guerrero lo merece. Así es que pues bueno, me da mucho gusto que estemos todos aquí y esperemos que esta discusión siga por el bien de este estado. Muchas gracias. Gracias, diputada. Tiene el uso de la palabra la diputada Karen Castrejo. Sí, mi participación va en dos sentidos. Yo en este dictamen, en esta propuesta de dictamen, no veo en ningún momento conceptos ni religiosos ni progresistas. Creo que se están tratando los conceptos jurídicos a los cuales hemos estado refiriéndonos. Y por otro lado, no quiero hacer referencia a las legislaciones de otros estados. Me voy a remitir a la nuestra. Durante año y medio este Congreso ha estado trabajando, habíamos estado trabajando en la elaboración de una constitución política, la cual también fue mandada y propuesta por el Ejecutivo, y todos los legisladores tuvimos la oportunidad de meter observaciones, de modificarlo. Por algo fue un trabajo arduo dentro de estas comisiones, y creo que en uno de sus artículos, que ahorita me van a permitir a dar lectura, quedó salvaguardado el derecho a la vida, el cual, aun cuando va a entrar en vigor apenas en 2 días, ya ha sido, jueves que entra, ha sido trabajo precisamente de todos los diputados, y el cual fue votado en pleno, y creo que ahí está una mayor ejemplo que podamos decir. El artículo 2 al cual hago referencia dice: en el estado de Guerrero, la dignidad es la base de los derechos humanos, individuales y colectivos de la persona. Son valores superiores del orden jurídico, político y social: la libertad, la igualdad, la justicia social, la solidaridad, el pluralismo democrático ideológico, el laicismo, el respeto a la diversidad y el respeto a la vida en todas sus manifestaciones. Antes de referirme yo a la inconstitucionalidad de otros estados, creo que si nosotros modificamos y aprobamos esta iniciativa que es mandada por el Ejecutivo, nosotros mismos estaremos cayendo en una inconstitucionalidad en nuestro propio estado. Hemos trabajado durante año y medio, tuvimos la oportunidad, se tuvo la oportunidad, y el tema del aborto ya estaba también sobre la mesa. Esa es mi participación. Gracias, diputada. La diputada Verónica. Muchas gracias. Muy bien. Pues la realidad de las cosas es que, como integrante de la Comisión de Equidad de Género e integrante de la Comisión de Salud, ya mis compañeros hicieron referencia, y les agradezco mucho a los que de alguna manera me brindan ese voto de confianza, y a los que no también. Ciertamente hay referencias cuando fui presidenta de la mesa directiva en la 55 legislatura, que era presidenta también de la Comisión de Salud, y pedí licencia a la presidencia, pero seguí participando en la Comisión de Salud como vocal. Y ahí está el diario de los debates seguramente. Y ciertamente ahora también he participado con las diputadas integrantes de la Comisión de Salud, hemos hecho algunas propuestas. Lamento que a veces el secretario en algunas iniciativas que él ha presentado a título personal no me ha invitado a que yo emita mi voto como vocal, y lo he respetado, nunca he comentado nada. Han firmado 2 o 3 compañeras y yo he sido respetuosa porque creo que es su propia iniciativa, no se había tenido una reunión de comisión, y por lo tanto yo no me sentía agredida, puesto que no me había sido invitado, y por lo tanto yo no firmaba porque era una propuesta personal. Pero de lo que sí quiero hablar es de algo que en un momento dado me llamó mucho la atención y que ya había yo leído. Y lo quiero retomar de la propuesta que hacía el diputado. Dice: como médico, dice, como médico no es que crea, es que sé.
Fíjense qué bonita esto dice. Como médico no es que crea, es que sé que la vida comienza desde el momento de la fecundación o concepción. Y yo como médico, como maestra en salud pública, que también lo soy, y con la experiencia que he tenido en el ámbito de la salud, me ha gustado mucho hacer investigación de lo que es un diagnóstico de salud en el Estado. Y especialmente para saber todo, desde por qué se enferma, por qué muere la gente, cuáles son las principales causas de mortalidad o de morbilidad. Y entonces ahí, y es por eso que yo he tenido que participar varias veces, porque tengo conocimiento pleno, institucionalmente hablando, yo no puedo hablar de lo clandestino, de lo institucionalmente hablando, que a través de más de 10 años atrás, en las 10 principales causas de mortalidad, o en las 20 principales causas de mortalidad, y en las 5 principales causas de mortalidad materna, no está establecido el aborto como tal. El secretario de Salud hace pocos días estuvo con nosotros y nos habló también de una estadística, y por ejemplo una disminución de las muertes maternas, lo cual a mí en lo personal me animó mucho, porque antes éramos el Estado siempre con el número 1 en las principales causas de muerte materna, pero de 2011, que fueron 72 muertes, el 2012 58, el 2013 45, y lo que va del año 2014 17, únicamente tienen registrado una causa por aborto. Dada esa condición, el secretario de Salud vino aquí a reafirmar algunos conceptos que se habían ventilado en los medios públicos y que se habían ventilado de una manera tal vez dolosa, no pensando que a lo largo y ancho del Estado hay seres humanos, médicos, enfermeras, ginecólogos, promotores de salud, que se dedican precisamente al cuidado de la salud. Y entonces cuando se platicaba ahí, se decía que han muerto más de 11.500 mujeres tipificadas por aborto. Y entonces con el secretario de Salud hacíamos un análisis, que efectivamente se han realizado legrados uterinos en los hospitales, 3.679 legrados uterinos, probablemente por un aborto en evolución, pero por diferentes causas. Dice aquí, por embrión mal implantado o huevo muerto retenido. Es conveniente que lo sepan los medios de comunicación, porque eso no se maneja, son términos médicos. O también un aborto espontáneo inminente, por lo mismo, porque no se puede implantar el huevo por diferentes causas en el endometrio. O bueno, también un aborto inducido pudiera ser, pero no se tiene realmente el elemento, porque desafortunadamente, lo dijo muy bien un diputado, hay su registro. Y en su registro, desafortunadamente, cuando es algo que se da fuera del control propio de las instituciones de salud, pues es un subregistro. Eso habría que legislarlo y habría que establecer una conducta. Por eso yo creo que este debate es importante, porque aquí han permeado las opiniones de muchos compañeros en el aspecto jurídico, y recuérdenlo, diputado Nicanor, que yo fui la que más dije que nos faltaba mucho el aspecto jurídico. Y qué mejor que la invitación que usted nos hizo para que pudiéramos escuchar a la ministra Olga Sánchez Cordero. De verdad, mis respetos en el aspecto jurídico, nos vino a documentar, pero también vino a hablarnos sobre el aspecto, sobre todo de medicina, de salud pública. Pero fíjense, hay un tema que no se ha comentado aquí y que difícilmente se toca. ¿Qué pasa con las mujeres que se someten a un aborto? ¿Qué pasa en el aspecto emocional? Tal vez las mujeres, por ser tan sensibles nosotras las mujeres, y tal vez muchas de nosotras madres, a lo mejor hasta abuelas, tal vez pudiéramos entender un poquito más este tema que los varones, y no es porque yo diga que los varones no sientan o no quieran, pero fíjense ustedes, aquí, sí, como no, diputada, aquí nada más termino. ¿Qué pasa con las mujeres que se someten a un aborto después? Nadie le ha dado seguimiento. Pero vino una psicoterapeuta que nos habló de la situación emocional de las mujeres, y muchas de ellas pueden llegar hasta el suicidio. Entonces, hay temas muy sensibles y humanos. Y termino con esto, porque yo quisiera que reflexionáramos más lo que estamos analizando. Muchas gracias.
Gracias. Se acabó la primera lista de oradores. Pregunto si algunos más quieren participar. El diputado Nicanor, el diputado Omar. ¿Alguno más? Nicanor. Gracias. Por alusiones, pues, quisiera que me dieran otros 2 minutos, a ver si se pudiera. 5 minutos, Nicanor, luego Omar y cerramos con Cámara. No, miren, yo de ninguna manera quiero aclarar que en este momento salga el debate de la diputada Verónica. No, lo que yo quise dar a entender es que ahora sí aparece firmando en las 2 comisiones. Yo sé que es vocal de la Comisión de Equidad y Género y en ese sentido tiene voz y voto. Y en el sentido del permiso que metió el Pleno no ha resuelto. Yo propongo que aquí este argumento de que si vota doble o no, que eso lo resuelva la Comisión de Gobierno, porque el Pleno le turnó a la Comisión de Gobierno la solicitud que no ha resuelto ni la Comisión de Gobierno ni el Pleno. Por lo tanto, para mí, en estricto apego a la ley orgánica, es irregular, porque no ha resuelto. Entonces, ahí cerramos. Yo creo que que la Comisión de Gobierno resuelva esta irregularidad. Para mí es irregular el dictamen, porque es irregular. Nada más me voy a permitir leer un párrafo que resolvió la Suprema Corte de Justicia de la Nación en referencia al dictamen en la hoja 4 que hace referencia a los tratados internacionales. Dice: como se observa, desde que México presentó su ratificación a la Convención de Derechos Humanos Interamericana, estableció la forma en que debía ser entendida o la forma y enlaces bajo los cuales se obliga frente a la expresión en general al artículo 4, párrafo 1 del Pacto de San José, y en esa medida no se obligó internacionalmente a adoptar o mantener en vigor legislación que proteja la vida a partir del momento de la concepción. Es decir, no aceptó el establecimiento de un momento específico a partir del cual debía proteger el derecho a la vida, y en esa medida se encuentra obligado el Estado mexicano a proteger y garantizar el derecho a la vida como en el resto de los tratados internacionales lo disponen, esto es, sin un instrumento específico para el inicio de la protección y aceptando que no es un derecho absoluto. Es decir, México se reservó y quedó el término en lo general, pero ya lo específico es obligación del Estado mexicano legislar en esto. Y no sé si me quede más tiempo, diputada, para ser respetuoso. 2:30. Quería hacer